El Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Sentados en un Café con Jesús. Hoy tenemos un programa súper especial, gracias a Dios, que nos acompaña Víctor Zelaya. Y también, bueno, está aquí mi tocayo Marcelo, ¿verdad? Con el cual vamos a tertuliar, ¿verdad? Hoy es una noche de que vamos a platicar como amigos sobre la charla de mi hermano Víctor. Antes de que nos diga el nombre y de que se presenten, quiero que empecemos con cómo se empieza, ¿no? Y que Marcelo nos haga los honores. Claro Empecemos que sí, con la oración. Un gusto estar con ustedes, Marcelo, Víctor. Vamos a hacer lo primero que se debe hacer, ¿verdad? Como dice mi tocayo, nos encomendamos y nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, espectacular que tú nos regalás, Señor, con este gran predicador, este gran guerrero valiente tuyo, Señor, Víctor, Señor, que esta noche nos acompaña en este programa, Sentados en un Café con Jesús. Queremos, Señor, apartar todo lo que nos distrae, Señor, todas nuestras preocupaciones en este momento, Señor, para poder recibir este mensaje que tú nos quieres hacer llegar, Señor, a nuestros corazones. Haz que se abran nuestros oídos, Señor. Haz receptivo nuestros corazones, Señor, y que sea de una gran bendición, Señor, esta palabra, Señor. Unge, Señor, especialmente a tu Hijo Víctor, para que sea tu Espíritu Santo quien nos venga a llenar, Señor, de ti, que nos venga a llenar, Señor, de tu gloria, Señor Jesús, de ese mensaje de esperanza, Señor. Gracias, Señor, y todo esto, este momento te lo encomendamos a ti, Señor Jesús. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, Víctor. Gracias, mis hermanos, gracias. Un gusto estar contigo, Víctor. Contanos, Víctor, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, fíjense que, primero pues un saludo, ¿verdad? A todos los que nos están presentes esta noche, pues desde sus hogares o donde vayan o se encuentren en este momento. Es un regalo para mí, ¿verdad? Que el Señor me permita pues compartir este tema, porque para mí ha sido de mucha bendición y lo sé, y sé que será para también todos aquellos que escuchen este mensaje. El tema de la charla pues ya lo vimos anteriormente, y es: no tengas miedo, el Señor es el que te envía, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Dios viene a decirte que no tengas miedo, yo soy el que te envía, te dice el Señor. Así que de eso vamos a compartir, mis hermanos, esta noche. Lindísimo el tema. Realmente son palabras que nos dan eco, ¿verdad? Al Papa Juan Pablo II, como le escuchamos tantas veces decir, no tengan miedo, ¿verdad? Sobre todo ese mensaje a los jóvenes. Pero antes de empezar a profundizar, Víctor, quisiera que nos hicieras el favor de presentarte tú con quienes nos escuchan, con las personas que están viendo este programa, con nosotros también, de en qué grupo estás, de dónde vienen, cuándo iniciaste. Es una breve presentación tuya, Víctor. Bueno, mi nombre es Víctor Zelaya. Le estoy sirviendo al Señor desde que el Señor llegó a mi vida en el grupo Nazaret, Gloria a Dios. Y tengo aproximadamente pues como unos 24 años de haber conocido al Señor, y el cual pues hemos estado caminando, ¿verdad? Con Él. Así que pues brevemente, ¿verdad? Pues esa es mi presentación personal. Buenísimo. Contame a mí me gusta cómo empezaste la charla cuando la diste. Bueno, inclusive también la fuiste a dar a Judá, ¿no? Judá es mi grupo. Y ahí decías que esto es como Netflix, porque es las series. Entonces vas contando primero el primer capítulo, ¿ve? Entonces contanos cómo empezó ese primer capítulo, de cómo nace tu tema, porque al final, si bien es cierto, es un tema que nos habla a todos, pero de manera particular y especialmente a ti, Dios fue el que te dijo, no tengas miedo, ¿ve? Yo soy quien te envío. Entonces contanos cómo empezó eso. Sí, mira, normalmente pues uno cuando va a iniciar un proyecto de vida, ¿verdad? Un proyecto personal, familiar, lo que sea,
es normal que uno pues sienta un poco de miedo, ¿verdad? Pues tal vez habrán personas que quizás son más aventadas, ¿verdad? Más aventadas con esto, pues, pero en mi caso no, en mi caso siempre el miedo pues tiende a llegar y es un miedo pues normal dentro de no querer fracasar, ¿verdad? Yo creo que cuando uno comienza un proyecto no comienza con la idea de que querés fracasar, sino que querés salir adelante y querés ser pues una persona que te va bien en el proyecto que tú haces. Entonces, cuando este proyecto pues vino a mi vida, yo no tenía los recursos, no tenía los medios, no tenía la capacidad para poderlo desarrollar. Más sin embargo, pues tomé la decisión, como que es lo que hacen y hacemos muchos hijos de Dios, es comenzar a ponerlo en sus manos, ¿verdad? Y poner en sus manos, pues como decía al principio parte de la charla, que eso significa que uno tiene que estar abierto a que se dé el proyecto, se realice el proyecto, que es parte del plan de Dios, y se realiza, y si no se realiza, pues también, ¿verdad? Es parte del proyecto del plan de Dios. Que de su voluntad, ¿no? De su voluntad, correcto, que no se realiza. Entonces, bueno, yo dije, Señor, yo no puedo, yo no tengo esto, me falta aquí, me falta allá, pero en tus manos los pongo, ¿no? Y entonces así fue como nació esta parte, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que cuando ya casi estaba cocinado, ¿verdad? Pues este proyecto, es decir, que ya todos lo estábamos listo, ya íbamos. El proyecto se detuvo, ¿verdad? Se detuvo. Y es ahí en donde, claro, la parte humana, ¿verdad? Comienza a cuestionar, comienza a quejarse, comienza a decir, bueno, Dios, y entonces, ¿qué pasó? Y igual cuando hay por ejemplo, el proyecto no se realiza o se realizó y no llegó a un buen término, también, ¿verdad? Uno se comienza a cuestionar, ¿y qué pasó? ¿En qué me equivoqué o te equivocaste? Bueno, a veces nos atrevemos a decir que Dios se equivoca, ¿verdad? O a pensar quizás Dios, pero no, ya sabemos que es uno el que se equivoca, ¿no? Entonces, así nace, ¿verdad? El proyecto de un sueño como familia que queríamos desarrollar. Y hay un momento en que Dios decide detenerlo. Esa es la primera parte. Y por eso yo le llamo que es como una historia de Netflix de capítulos, ¿verdad? Porque según mi idea, mi pensamiento, ahí había terminado todo, ¿verdad? Ahí terminó, no se realizó. Bueno, es tu voluntad, Señor. Pero Dios decide ponerle una pausa. Y eso es lo primero que Él hace. Yo mira, Víctor, y una de las cosas que me llama la atención es que tú escoges esta cita de Jueces, ¿verdad? De Gedeón, que quizás no es muy conocida por mucha gente, ¿verdad? Entonces quería pedirte si nos puedes contar brevemente quién es Gedeón y cómo tú te identificaste con esta cita de Gedeón. Sí. Bueno, Gedeón es un gran ejemplo para nosotros porque eso es lo importante, identificarse. Cuando Dios o el ángel se le presenta a Gedeón, lo saluda, ¿verdad? Y lo que leímos en el versículo 12 que dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, ¿verdad? Hombre fuerte y valiente. Lo que me llama la atención es que en este momento, cuando se le presenta el ángel, Israel estaba pasando un momento de opresión, de lucha, de batalla, de hambre, de sed, de sacrificio. Había mucho sufrimiento en Israel. Y de hecho Gedeón estaba, ¿verdad? Lo mencionamos, estaba escondido. Limpiando el trigo. Estaba limpiando el trigo y lo hacía escondido porque si los amalecitas o los madianitas, que eran las dos tribus que estaban causando dolor y sufrimiento a Israel, lo miraban, lo podían asesinar, lo podían matar. Entonces, él estaba escondido por miedo. Entonces me llama la atención que por qué el Señor le presenta y le dice hombre fuerte y valiente, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, porque Dios le dice estas palabras si la realidad de él era diferente, y esto es lo que nos sucede a nosotros.
Muchas veces nuestra realidad, ¿verdad? Lo que nos rodea, lo que estamos pasando, las circunstancias que estamos viviendo, nos llenan de temor, ¿verdad? De angustia. Imagínese, usted está pasando una situación dolorosa, difícil, y usted está agonizando, ¿verdad? Del miedo, y Dios se le presenta y le dice: hombre o mujer fuerte y valiente. Entonces, en ese momento como que no contrasta, ¿verdad? Con la realidad. Pero así es Dios. Como que voltea a ver uno, ¿verdad? ¿Seré yo? Sí, ¿verdad? ¿A quién estás hablándole, Señor? ¿Será a mí o a otro? ¿Te equivocaste? ¿No? Exacto. ¿Será que Dios se equivoca? No, claro que no. Entonces, eso me llamó la atención de la cita. Amén. ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención la similitud que tiene con la Virgen María, ¿verdad? La aparición del ángel que le dice a ambos: el Señor está contigo. Y que ninguno de ellos cuestionó el plan de Dios, solamente le pidió como prueba que era Dios, ¿verdad? Porque si el ángel le hubiera dicho a la Virgen María: mira, te tenés que acostar con José para que ibas a tener... La Virgen le hubiera dicho: no es aquí, ¿verdad? Y también Gedeón le pidió como esa prueba: decime si sos tú, ¿verdad? Dame esa confianza que sos tú. Tú le hiciste esa pregunta a Dios también en algún momento, Víctor. Claro, para mí esa es como ¿cómo puedo decirte? Quizás ese es como la guía principal o la señalización principal que te dice: este es el camino, ¿verdad? Este es el camino a seguir. Y dentro de este proyecto yo le dije a Dios: Señor, si este proyecto tú lo has aprobado, dame una señal. Y si no lo apruebas, también dame una señal, ¿no? Entonces, las señales, mis hermanos, no son porque yo dude del poder de Dios, porque es diferente, eso es otra cosa. Amén. Las señales que yo necesito, ¿verdad? Que dentro de mis debilidades, mis confusiones, 1000 pensamientos, inclusive hasta que no sea que soy yo, ¿verdad? Yo, mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, el querer yo verme como talentoso, me equivoque, ¿verdad? Sino que es para estar claro que es Dios. Cuando uno le pide una prueba, de hecho Gedeón se la pidió, ¿verdad? En el versículo 17 dice, se los leo, dice: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Y el Señor le contesta, ¿verdad? Bueno, Gedeón le dice todavía en el 18: por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y esto a mí me fascina, lo que dice el Señor en el versículo 18, que le dice: y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Entonces, después de estos versículos, Gedeón le pide una prueba: Señor, voy a poner en la tierra, ¿verdad? Unas telas y la sombra, ¿verdad? Ajá, y haz que solo se moje la tela y no la tierra, ¿verdad? Y ahí le vuelve a decir: Señor, perdón, le dice, pero... O sea, y el Señor hace eso. Solo se moja la tela, digamos. Y después le dice: perdón, Señor, ¿verdad? Pero ahora haz que se moje toda la tierra, pero no la tela, ¿verdad? Y Dios lo hace. Entonces, o sea, Gedeón pide esa prueba de la presencia, del acompañamiento del Señor a la batalla, que era Dios quien lo envía. Y eso lo traemos a la actualidad, pues, ¿verdad? A la actualidad uno va pidiéndole que Dios vaya poniendo señales, que vaya quitando obstáculos, que vaya presentando, pues, soluciones alternativas. Y yo recuerdo que le dije: Señor, mire, si esto no viene de ti, pon una prueba, pon una barrera que yo no la pueda superar. O sea, que yo diga: no, Señor, esto definitivamente no viene de ti. Y fíjense que me sucedió algo, que yo siempre había salido solvente, voy a meterme en esto, solvente en el Ministerio de Hacienda. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y cuando ya estábamos 15 días una semana antes por firmar, me dice el banco: fíjese que usted aparece insolvente. Mire, yo en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue: no.
Aquí está la prueba que no. Pero vino Dios y me dice, no, pero anda a averiguar, porque de todos modos había que ir, ¿verdad? Había que ir y averiguar. Voy a averiguo y resulta que era una multa de tránsito, porque, ¿verdad? Pues ustedes saben que ahora las multas están, y están, ¿cómo se llama? Unidas, ¿verdad? Interconectadas. Pero una multa como de $11, 11, 14, una cosa así. En un cruce que hice. No hay que hacerlo. ¿Verdad? Que no hay que hacerlo, por supuesto, ¿verdad? No hay que hacerlo, pero pues aquí estamos siendo transparentes. Bueno, y se pagó y se recuperó la solvencia, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que cuando uno emprende una batalla no vas a encontrar situaciones que tenés que superarlas. Pero ahí es donde si tú estás claro y consciente que Dios está contigo, las vas a superar, vas a salir adelante, ¿verdad? Yo creo que esa parte que tú decís, y lo decís todavía en tu charla, ¿verdad? Que dice, hombre fuerte y valiente le dijo Dios, porque así empezó, ¿verdad? Pero tú dijiste, ¿pero qué le dice al principio? Decís tú. Sí. Porque creo que eso es el meollo de esto, de que dice el Señor está contigo. O sea, así empieza diciendo realmente el ángel, ¿verdad? O sea, yo creo que si uno tiene a Dios de su lado, uno puede ser un hombre fuerte y valiente. Mientras tanto, uno es débil, se equivoca, va mal. Es más, yo creo que hasta Moisés le dijo una vez, no, voy a mandar a mi ángel para que entre a la tierra prometida. No, le dijo Moisés, no, si tú no vas con nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo vas a creer que nos vamos a ir a meter ahí con todo el montón de gente ahí y no vas a ir con nosotros? Le dice. O sea, tú tienes que ir con nosotros. Yo creo que eso es lo que debemos de pedirle a Dios, ¿no? Que vaya con nosotros en nuestros proyectos, porque si no vas con nosotros, las cosas no van a funcionar, ¿no? Sí, no, y fíjate que qué maravilloso lo que tú decís, porque nosotros nos encontramos en los quehaceres diarios, ¿verdad? Todos los días hacemos algo, todos los días vencemos obstáculos, barreras, o nos dejamos vencer quizás, pero se nos olvida, muchas veces se nos olvida de decirle eso a Dios. No, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea, pedirle que nos acompañe. O sea, Señor, acompáñanos. O sea, y eso es algo maravilloso, pues, cuando tú estás claro de eso, que tú se lo has pedido al Señor que te acompañe, cuando te enfrentas a un obstáculo, tú dices, no, ¿y quién? El Señor está conmigo. ¿Quién me respalda? El Señor. Pero cuando se te ha olvidado, pues te estás respaldando tú mismo y muchas veces los resultados no son los mismos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, está súper interesante el tema, pero el tiempo ahorita tenemos que hacer una pausa para nuestra primera alabanza, así que no se vayan porque regresamos con Víctor porque se va a poner mejor la segunda parte, ¿verdad? Buenísimo. Hacemos una pausa en este momento. Regresamos. Te encontré en mi soledad, cuando todos se habían ido, cuando me sentía perdido y me alejé. Yo te encontré cuando ya perdía la fe. Te encontré allí en mi puerta y yo no me daba cuenta. Estuviste siempre aquí. Me amaste siempre así. Todo un Dios eterno y grande lo dio todo por mí. Y hoy te puedo decir, tuya es la honra, el poder y el honor. El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así suspira y clama por ti mi alma. Y no se cansa de adorarte, solo quiere amarte y agradarte y encontrarte. Como te encontré aquel día en que te di mi vida y me prometí no alejarme más, conocerte más, buscarte más y ya nunca, nunca olvidar que me amaste siempre así. Todo un Dios eterno y grande lo dio todo por mí. Y hoy te puedo decir, tuya es la
Rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey. Tuya es la honra, el poder y el honor. El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, No hay nadie como tú, mi Dios. Tuya es la honra, el poder y el honor. El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. ¿Qué les pareció la alabanza, mis hermanos? Buenísima, ¿verdad? Al Y final. apropiada con el tema, ¿verdad? Que estamos tocando acá con Víctor. Así es, la verdad que sí, es una bendición porque creo que este tema, ¿verdad? De Víctor es un tema del día a día porque todos los días tomamos decisiones, todos los días tenemos que tomar para mí, el camino correcto, ¿no? Con el Señor, pero a veces por eso, por el mundo, por Satanás, ¿verdad? Por todo que nos bombardea ideas que nos hacen desviarnos o nos hacen preocuparnos o no pensar, estoy tomando la decisión correcta, sino que solo me aviento, como decía Víctor en el inicio, ¿verdad? Me voy a tirar y voy a ver cómo salgo, a ver si puedo nadar o no. Y entonces después, cuando pasan las cosas, le decimos adiós, vea. Chica, Señor, ¿y por qué me pasan estas? ¿Por qué me endeudé? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no sé qué? Y todas estas decisiones las tomamos sin Él, ¿vea? Al final, ¿vea? Sin estar con Él. Y bienvenido al club, dicen muchos, ¿verdad? No, y ese fue el caso de Gedeón, cuando tú decías que lo primero que Dios le dijo, el Señor está contigo. Sí. Hombre fuerte y valiente, pero Gedeón, ¿qué le contesta? ¿Verdad? Le dice, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está ese Dios? Y al final, pues, en la cita de ese versículo, le dice, el Señor nos ha abandonado. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque para Gedeón, el culpable de esta circunstancia de Israel, ¿quién era? En ese momento, ¿quién era? Dios. Dios era el culpable que el pueblo de Israel que lo sacaran de la tierra prometida, que estuvieran pasando hambre, que estuvieran con dolor, con sufrimiento. Con temor. De que se murieran, se mataran. ¿Verdad? No era así. Realmente lo que había sucedido, ¿verdad? Era que Israel había hecho un mal uso de la tierra prometida. De su libertad. De su libertad. En vez de acercarse más a Dios cuando estaban en la tierra prometida, se alejaron de Él, siguieron a los dioses de los madianitas y de los amalecitas, abandonaron a Dios. Entonces eso les trajo a ellos todo este sufrimiento. Pero a veces creemos en nuestra vida que Dios es el que nos tiene de una forma, a lo mejor con miedo, con temor, con dificultades, ¿verdad? Pero no es así, sino que son nuestras propias decisiones. A mí me gusta lo que dice el padre Carlos Manuel. Nosotros vemos a Dios como un Dios perverso y creemos que todas las maldades que le pasa a uno
que Dios quiere que nos pase. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo va a contrastar el Dios amor con este Dios que me hace sufrir? O sea, no puede ser. Dios es amor, dice él. Sí. O sea, realmente ese es el mal concepto que tenemos. No, y lo interesante de esto es que Gedeón estaba pasando por un sentimiento de abandono, ¿verdad? Él se sentía personalmente, y a su pueblo y a él se sentía abandonado por Dios. Entonces yo, tratando de hacer eso, de traerlo a mi vida, digo, bueno, ¿cómo me siento cuando yo me siento abandonado por alguien? Cuando siento que un hijo, ¿verdad?, ya no está pendiente de mí porque tal vez ya no vive conmigo, ¿verdad? Ya está, ya creó pues su hogar. Muchos padres se sienten abandonados, o abandonados por la esposa o por el esposo, ¿verdad? Entonces, viviendo inclusive en la misma casa. Correcto. Entonces uno, ¿cómo se siente cuando tiene esos sentimientos de abandono? Lo primero es que se aleja, ¿verdad? O sea, muchos tomamos la decisión de alejarnos. Entonces, aquí había un alejamiento de parte de Gedeón hacia Dios por ese sentimiento de abandono. Un resentimiento. Un resentimiento. Correcto, o sea, ya el abandono trae resentimientos, odios, distanciamientos, pleitos, insatisfacción, o sea, en fin, un montón de cosas. Por eso, y pasamos al otro versículo, cuando el Señor le dice, usa la fuerza que tienes, ¿verdad? Entonpero yo me pregunto, ¿y cuál fuerza tenía Gedeón en ese momento? Yo decía, bueno, ¿qué fuerza tiene? ¿Verdad? Pero fíjense que el Señor me revelaba y me hablaba a mí, pues que si ya lo traemos a la actualidad, nosotros como hijos de Dios que hemos conocido y hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, cuando el Señor nos dice, usa la fuerza que tienes. ¿Cuál es esa fuerza? Decide confiar en Jesús. Sí. Decide confiar en Dios. Correcto. Pero la fuerza es el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza. Cuando Dios te dice, usa la fuerza que tienes, y tú te dices, ¿y cuál fuerza si yo estoy derrotado? Te está hablando del Espíritu Santo. Que eso que tú recibiste, ¿verdad? Hace meses, un año, 5, 20, 30 años, en tu encuentro personal con Cristo, la uses. Gloria a Dios. No, y desde que naces, pues del bautismo, ¿no? Correcto, exacto, en el bautismo. Pero hay que usarla y a veces lo tenemos, esa fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo, como decía, los quehaceres, todo eso, lo que hacemos todos los días, nos va opacando, ¿verdad? Esa fuerza y nos debilitamos espiritualmente. Pero ese es un llamado a los que nos están escuchando, nos están viendo. Mi hermano, usted o mi hermana, use la fuerza que Dios le ha dado y esa fuerza se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios por esa revelación, Víctor. Gloria a Dios. Fíjate, Víctor, que a mí me llamó la atención también, adentrándonos ya en tu charla, que tú decías en tu prédica, ¿cuál es tu madianita? ¿Verdad? Y preguntabas y hacías ver que podía ser un pecado. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí quisiera que nos compartieras cómo tú hiciste como esta analogía, pues, de madianita con un posible pecado o algo que no, tal vez no sea pecado, pero algo que me pueda a mí alejar del Señor, distanciar del Señor. Sí, fíjate, Marcelo, que lo que tú me estás preguntando es algo también muy revelador, porque si bien es cierto, Dios mandaba a Gedeón a que peleara una batalla externa, pero cuando le dice, usa la fuerza que tienes, la primera batalla que Dios estaba enviando a Gedeón que peleara era vencer su miedo, su temor. Es decir, que la primera batalla que Dios quiere que yo venza no es la exterior, sino que es la interior. Gloria a Dios. O sea, lo que está dentro de mí. O sea, esos madianitas que están, o amalecitas que me están causando dolor y sufrimiento aquí internamente. Entonces, por supuesto que el pecado, ¿verdad? El pecado es un madianita que nos destruye y hay que vencerlo. ¿Con cuál fuerza? ¿Con la mía? No puedo, sino que con la fuerza del Espíritu Santo. Y así puede ser
un odio, ¿verdad? Un resentimiento, un vicio, el alcoholismo, drogas, avaricia, cóleras, iras. Entonces, que por supuesto, todo eso nos llevan a luchas o a batallas espirituales externas, porque cuando en un matrimonio o yo trato con mi esposa con odio, con resentimiento, con ira, o a mis hijos, o a los empleados, o a los amigos, a quien sea, eso genera pleitos, batallas. Entonces, tengo que vencerme primero yo, o sea, en mi interior, para vencer otras batallas. Y de ahí, mi hermano, mira, por ejemplo, lo que es la auto... ¿Cómo se llama cuando tú no te valoras? Sonido la palabra, lo que es las frustraciones, digamos, que tú traes desde pequeño. La baja autoestima. La baja autoestima, sí, correcto. Uh-huh. Ese es un Marianita. La baja autoestima. Yo quiero que para que todavía lo veamos, lo englobemos más, porque hay un dato que tú decís que a mí me parece como, o sea, el Madianita y el Amalecita no es cualquiera, o sea, porque porque por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, no, es que pues sí, yo tengo un problema de decir malas palabras, vea. No, me las puedo quitar, vea, pero yo quiero que nos contés el ejército que era los Amalecitas y los Madianitas, o sea, ¿cuántos eran? O sea, el número, porque para que uno identifique que realmente es algo que para nosotros decimos no lo puedo superar solo. O sea, por eso es que tenés miedo, o sea, porque uno puede tener miedo de decir, bueno, me puede pasar algo en la calle cuando manejo, manejar, me puede dar un poco de miedo, pero no es lo mismo al miedo que yo pueda tener del enemigo que tengo enfrente de mí, porque es algo que yo siento que me van a embargar la casa, me voy a divorciar, o sea, tengo una enfermedad, porque quiero que contés ese contexto para que también ellos, mis hermanos aquí, ¿verdad?, se identifiquen con ese tipo de Madianitas, que Dios también los puede sacar de ahí, ¿no? Gloria a Dios. Este ejército, pues si ustedes leen los capítulos 6, 7 y 8, da del libro de Jueces, da como un conocimiento de qué tan grande era este ejército. Primero dice que eran 120,000 y después menciona que habían otros 15,000 más. Es decir, que el ejército eran 135,000 soldados, hombres. Y la palabra de Dios dice que se miraban como una plaga de langostas, que tenían tantos camellos como la arena, como se ve en la playa. O sea, era algo impresionante, ¿verdad? Era algo inmenso. Y Gedeón, claro, su parte humana comienza a organizar, ¿verdad? Después de que él ya confió que era Dios quien lo estaban mandando a la batalla, comienza a organizar y llama a las tribus de Israel y no sé cuántos, no recuerdo cuántos organiza, pero varios miles de ellos, no eran como los 135,000. Creo que eran como 20. Como 20,000 creo yo, no, creo que por ahí anda. Y Dios le dice, no vas a ir con 20,000. Y le da una instrucción, ¿verdad? Y que vayan al agua, ¿verdad? Y los que tomen de una manera y otra, vas a escoger a estos. Y se hicieron 300, ¿verdad? Entonces, 300 contra 135,000 y un montón más de caballos y camellos y todos los instrumentos que puede tener un ejército de guerra. Imagínense, ¿verdad? Entonces, realmente era un ejército poderoso. Lo impresionante, y si leemos detalladamente, es que los 300, si pelearon, fue una pelea realmente que podríamos decir que no fue pelea, ¿verdad? Sí. Quien peleó fue Dios. O sea, eso. Dios fue el que peleó. Y si leen los versículos se van a dar cuenta cómo fue que Dios peleó la batalla. Y quizás podríamos decir, ¿cómo es posible? Y es de verdad, quizás no pasó, no que... Bueno, ahí ya depende la fe de cada quien, pero en mi vida me he enfrentado a ejércitos que para mí, como decías tú, han sido poderosos, y yo puedo dar testimonio que lo que está escrito ahí
Se ha hecho vida. Amén. Es real. Así como sé que ustedes también lo pueden dar. Y muchos de los que nos escuchan o nos ven también pueden pararse al frente y decir, yo soy testigo de eso. ¿Verdad? Así que lo importante es pues confiar que Dios pelea la batalla. No, y la importancia de eso que nos acabas de explicar también, Víctor, es reconocer que el mérito siempre es del Señor, ¿verdad? Cuando tú ganas una batalla, una victoria, obtienes un logro, siempre esa sensación de gratitud que tenemos que tener, pues, y decirle gracias a Dios porque gracias a ti, ¿verdad? Reconocer que el mérito es del Señor. Por eso es que el Señor no quería que son demasiados israelitas, le decía Gedeón. Van a decir que ganaron porque son muchos, ¿verdad? Sino que reconocer siempre que es gracias al Señor que nosotros estamos ganando batallas del día a día, ¿verdad? Sí. Y estos logros. Oh, y eso, Marcelo, es realmente, a veces nos ponemos trajes nosotros, ¿verdad? De superhéroes, ¿verdad? Que somos los que tenemos las grandes capacidades o la inteligencia y gloria a Dios, porque si las tenemos es porque Él nos las ha dado, por supuesto, ¿verdad? Los talentos. Pero no son míos, son de Él. Y eso es lo que tú mencionas, pues es un secreto también, porque si no, yo comienzo a hacer mal uso de esa bendición cuando yo creo pues que esas batallas yo las he ganado, lo que tengo es mío, ¿verdad? Y ahí el mundo, ¿qué te dice? El sueldo, el dinero es tuyo, vos te lo has ganado, el cuerpo es tuyo, hacer lo que quieras, lo que te traiga placer, lo que te conviene, ¿verdad? Y en fin, nos presentan un montón de cosas. Pero realmente cuando uno está y confía en el Señor, está claro que Dios peleó y ganó la batalla, entonces todo su camino se enfoca a eso, pues, ¿verdad? A agradecerle, a glorificarlo, a darle gracias a Él y a hacer buen uso de esa bendición. Sí, yo no sé, y aquí pues, ¿verdad? Se me pone el hecho de que qué batalla o qué pelea están librando mis hermanos, ¿verdad? O estamos inclusive nosotros mismos, ¿no? Tenemos que confiar, porque a mí me gusta esto de tu tema, porque dice el Señor te envía. O sea, vas con Él, es la batalla de Él y Él va a pelear por ti. Entonces, simplemente confiar, ¿verdad? Lo que tú decís, Víctor, confiar en Él y saber que si pasa o no pasa, es su voluntad. Estás dentro de su voluntad porque ya se lo entregaste a Él. Son los proyectos de Él y Él se va a encargar. Y entonces uno debería a veces dice uno, vea, que está manejando el carro y uno va a chocar, pues, si uno lo maneja, porque uno no sabe realmente conducir correctamente su vida. Uno necesita pasarle el volante a Dios y decir, conducí tú, ir a la par. Mi papá, que siempre ha manejado toda su vida, ¿ve? Ahora de repente ya no maneja porque ya le manejamos nosotros, ¿ve? Y entonces dice, ve, no había visto esto, no había... O sea, él se da cuenta de cosas en la calle que nunca las había visto por estar manejando. Y creo que eso nos pasa, ¿verdad? El hecho ese. Claro. No, imagínate cuando estos vehículos que se manejan solos, que tú le apretas un botón y él pues frena, ¿verdad? Él cruza, él no sé cómo sería. Yo nunca he manejado eso, ¿verdad? Pero no sé, ni me imagino estar y dejarme pues conducir o llevar por una máquina. Pero qué interesante, sí, confío en que si me dejo conducir por un Dios que tiene poder, por un Dios que me ama, que me cuida, que tiene planes para mi bienestar, ¿verdad? Que son para mi crecimiento. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, mis hermanos, que no quiere decir que no voy a hacer nada. Es decir, Dios me manda también a ocuparme y a poner pues mis talentos para poder salir adelante. Aunque a veces Dios gana la batalla cuando uno no hace nada. O sea, pero por lo menos uno estuvo enfrente viéndolo, que pasara. Pues Dios va mostrando qué hacer. Dios te va a decir, quédate quieto, no hagas nada, o haz esto, haz allá, mueve aquí, muévete para allá, agáchate, súbete. Dios sabe, y dejémonos guiar por Él. Y pedirle esas señales. La verdad que... bueno, nos hemos quedado pendientes con el tema de la segunda serie de Netflix, ¿verdad? Pero vamos a contarla después de este
corte que vamos a hacer, ¿verdad? De este espacio de alabanza que viene. Y yo quiero que escuchemos a la hermana Glenda. Creo que sería bendición este bloque con ella de no tengas miedo, ¿verdad? O sea, de que dice la hermana Glenda, si nada es imposible para Dios, ¿por qué tengo miedo, ¿verdad? Si nada es imposible para Él. Así que escuchemos esta alabanza que sea de bendición y seguimos más adelante. No se vayan. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Sabéis que creer en Cristo, si ya es difícil, es un poco más fácil que creer en la iglesia? Con la fama que tenemos este último tiempo, ¿verdad? No nos perdonan una. Las cosas buenas no nos dicen. Las malas no andan vigilando ahí. El primero que cae, ahí en la tele. Había una historia que nos contó un profesor, que no se me ha olvidado más, una clase de historia de la iglesia. Dice que cuando Napoleón entró a Roma, dijo, por fin voy a destruir la iglesia. Y había un cardenal viejito. Todos los cardenales estaban asustados, pero un cardenal viejito empezó se reía. Y Napoleón, he dicho que voy a destruir la iglesia. Y el cardenal viejito seguía riéndose. Al final Napoleón se puso muy furioso y le dijo, he dicho que voy a destruir la iglesia. ¿Y por qué te ríes? Ni nosotros, en no sé cuántos siglos, ni nosotros hemos podido destruirla. Ni nosotros, con nuestras medias tintas, con nuestro santo testimonio. Porque sabéis, cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor, algo pasa. Tú estás en la iglesia, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia, cantad conmigo, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la iglesia, porque nada es imposible para ti. Fuerte, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Un aplauso para Jesús.
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Bellísima la alabanza, Marcelo, de la hermana Glenda. Tocayo. Sí, Tocayo, ¿verdad? Tocayo. Dos Marcelos tenemos aquí. Sí. No, Marcelo. Ahí no te Sí, equivocas cuando decís Marcelo. Yo sí, está hablando conmigo. O sea, no. Bueno, mira, qué belleza, Víctor, que hemos entendido un poco más qué es no tener miedo, ¿verdad? Eso con esa frase con la que iniciamos el programa, no tengas miedo. Esa frase que nos resuena a Juan Pablo II. No tener miedo, ahora podemos entender que también es confiar en el Señor. Ser obediente, ¿verdad? Lo que tú nos decías, pues si Dios te dice quédate quieto, quédate quieto. Si Dios te dice levántate, levántate. Confiar en eso, ¿verdad? Y saber que si estamos con el Señor vamos a ganar esa batalla, ¿verdad? Pero también tú nos explicabas que las batallas a veces no se ganan de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que hay que recorrer cierto camino, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia, en tu testimonio de ese tiempo que han tomado esas batallas? ¿Has pensado tú en algún momento que se ha perdido, que te has detenido, que se vuelven a ganar? O te has quejado. O te has quejado Sí. mientras estás en ese caminar. Porque es parte de ser humano, ¿no? Sí, amén. Oh, mira, hay batallas pues, que me han durado 7 años, ¿verdad? 7 años. Y en 7 años no quiero decir pues que he pasado 7 años orando, ¿verdad? O sea, decir, hay momentos O 7 años sufriendo. Ajá, o 7 años sufriendo, pero y que no se han ido, ¿verdad? Pues que las batallas no se han ganado completamente, pero en ese tiempo pues ahí han habido, me he caído, ¿verdad? Me he levantado, he llorado, he reído, he orado, he dejado de orar, me he acostado pensando en ellas, otros días no me acuerdo. Entonces han sido, ¿verdad? Pues unas... Y se ganan otras mini batallas, ¿verdad? En ese recorrido. Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, un ejemplo rapidito es, a nosotros nos robaron un vehículo en un año X. Se lo llevaron, ¿verdad? Se lo llevaron. A mi esposa le punté pistola y todo, y fue una escena bastante difícil. Wow. Los hermanos siempre apoyando, ¿verdad? Y todo, pero un hermano me llama, ¿verdad? En ese momento me llama y me dice, mi hermano, te llamo pues para decirte que estamos contigo en oración. Entonces me dijo estas palabras, me dice, pero mira, mi hermano, confía que el Señor está contigo. Entonces, miren, no les dudo, yo en ese momento mi primer pensamiento fue, ¿cómo que el Señor está conmigo? Y no me ha robado el carro, pues. Y lo debía. Hasta mal me cae que me digan eso, ¿verdad? Sí, exacto. Como se lo voy a pagar al ladrón. Me echaron concha con limón, me echaron limón. Entonces, no me causó en gracia. Y yo digo, bueno, ¿y cómo es eso? Pues, y fíjense que, pero Dios es maravilloso porque días después, no es maravilloso porque le robaron el carro a otro vecino, pero no lo digo por eso. Pero le roban el carro a un vecino en otro lado. La cuestión fue que yo o nosotros con mi esposa nunca lo encontramos. Ahorita creo que ya pasaron el carro, 7, 8 años, no sé cuánto habrá pasado y nunca lo hemos encontrado. Y el vecino lo encontró como al mes. Encontró el carro, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, Dios. Y uno todavía comienza a cuestionarse, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y cómo es esto? ¿Verdad? Pero bueno, al final te das cuenta que Dios se lo devolvió a él de una manera. A mí el Señor me lo devolvió, o a nosotros con mi familia, de otra manera, de otra forma. ¿Verdad? Solo basta que uno se siente y reflexione y hable con Dios y lo que decías tú, cuando uno va en el camino, cuando uno va manejando, no ves, y esta casa aquí estaba, y este terreno, y este pero cuando uno deja que Dios conduzca, entonces uno comienza a decir, Dios me lo devolvió así, de esta manera, Dios hizo esto, Dios hizo aquí. Es interesante, ¿verdad? Sí. Gracias, Señor, porque de algo me libraste. Sí. ¿verdad? Quizás iba a morir y tú me apartaste este vehículo, ¿verdad? Correcto, definitivamente. Entonces, eso es como parte de la vida de un hijo de Dios. Saber pues que hay diferentes batallas, que unas pueden ser ganadas en un minuto, otras en una hora, otras en un mes, otras se quedan en años. Continuación, dijiste. Ajá. Contanos del proyecto. Correcto. Y otras como lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Cuando
El proyecto que yo les daba al principio era la adquisición de un inmueble. Se hicieron unos centros comerciales al final de eso, porque lo que sucedió fue que se detuvo el proyecto, ¿verdad? Se detuvo el proyecto cuando vino la pandemia. No se hizo. Dios decidió ponerle un alto. Pasó todo lo que sucedió en la pandemia. Y cuando gracias a Dios que no se hizo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo le di, primero me quejé, ¿verdad? Cuando le dije, Señor, ¿y por qué no se dio? Y bueno, después cuando me di cuenta el por qué, por supuesto le di gracias a Dios que no se hizo. Luego se vino todo esto de la pandemia, ¿verdad? Luego se abre otra vez la economía y la persona llega otra vez a decirme si estoy interesado. Yo le dije que sí, pero tengo que doblar rodillas, que tengo que saber qué hacer. La señora espera, lo voy a cortar por el tiempo. Llegamos al siguiente año, enero, febrero, y se realiza el proyecto, ¿verdad? Se realiza. Y Dios pone todos los medios, Dios pone todo en orden para que esto se realice. Eso fue hace como 2 años, ¿verdad? Luego, este año, aquí viene pues ya la segunda parte, digámoslo así, o la tercera, porque la segunda para mí es que se hizo, ¿verdad? El proyecto, después de haberlo dejado. El segundo capítulo es que se hizo. Es que se hizo, es el segundo capítulo. Luego el tercero es que yo dije, bueno, Dios, es el momento de emprender otro proyecto, ¿verdad? Otro sueño. Vamos por otro. Ahí comencé a orar, que era relacionado a lo mismo, siempre buscar un inmueble para poder hacer locales, que no hablo de hacer un centro comercial, ¿verdad? Es decir, es algo pequeño, ¿verdad? Pero es un proyecto, ¿no? Entonces, comienzo a buscar el primero, y cuando ya estábamos a punto de firmar, me dice, no, por algo se detiene. Sigo buscando otra oportunidad, otro inmueble. Llego al segundo y de repente tampoco. Se cae, se viene abajo por X razón. Luego está el tercero, que ya estábamos ya con fecha programada para firmar nuevamente, cuando también se viene abajo, ¿verdad? La tercera oportunidad. Nuevamente llegué al capítulo 1 cuando me quejé otra vez, ¿verdad? Así somos a veces. Digo, Señor, ¿y por qué? Si mira, si es una oportunidad, y bueno, y me quejé. Pero cuando ya tomé la decisión de decirle, no, Señor, aquí está, conduce mi vida, yo te entrego mi barco, mi vehículo, déjame ver, ¿verdad? Por ese camino, qué es lo que no he visto, que por qué tú lo has detenido. Entonces, y eso, mi hermano, yo recuerdo que yo siempre le digo al Señor, si es tu proyecto, permite que se haga. Si no es tu proyecto, no permitas que se haga. Eso es poner en manos de Dios. Entonces, en este caso, Dios no había permitido, ¿verdad?, que se hiciera. Entonces, yo dije, bueno, hasta este momento, sí, después de que Dios dice no, he estado orando, pidiéndole a Dios, Señor, déjame ver eso que yo no he visto, ¿verdad? Tú vas conduciendo y Dios me ha dado la respuesta, ¿verdad? Que eso lo vamos a dejar para un cuarto capítulo, ¿verdad? Amén. Dios me ha dado la respuesta, ¿verdad? Solo que tengo que esperar. Pero es parte de una organización realmente, ¿verdad? Y ahí es donde Dios te dice, hey, no, ordénate, cálmate, ¿verdad? Y no es el momento, o esto no te conviene, esto no lo hagas, haz esto. ¿Y qué hago o cómo me siento? Contento, tranquilo, con paz en mi corazón. Es un fruto, ¿verdad? De la obediencia, de la confianza en el Señor. Claro, sí. Confío en Él. Él sabe a dónde me lleva. Él sabe que no era algo que tal vez tenía que hacerlo en ese momento. Era una batalla, porque a veces también pienso que uno se mete a batallas
y Dios no quiere que te metas, ¿ve? Ahí uno está de necio, no, si yo quiero ahí, es que esa es la que yo quiero pelear, y Dios Y te como dice, tú dijiste, no. ¿verdad? Ya solo falta que me pongan un cartel con la cita, ¿verdad? Sí. De tantas señales. Exacto, Dios te dice no, ¿verdad? Y te manda señales que no, pero y uno está De necio. démosle, yo quiero. Y no es así. Y yo creo que la batalla también es eso, ¿verdad? O sea, vencer la batalla es no pelearla. O sea, es el hecho, porque uno la quiere pelear, como tú dices, no, yo la quiero pelear. Pero Dios te dice, no la pelees. Déjala y andate por otro lado o espera en mí. Entonces creo que también ahí donde tú decís, primero es lo interno y después lo externo. Después vas a ver, cuando ya dejas de no pelear, vas a entender y ver la mano de Dios que está ahí contigo, pues que te está cuidando, que te está guiando y que te está protegiendo. Es parte de Dios. Yo tengo una cita bien particular. No recuerdo si está tiene que estar por ahí por Deuteronomio, porque fue cuando iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios les dice, no sé si a Josué, que iban a ir poco a poco conquistando la tierra, porque si se fueran a varios lugares, las bestias del campo las bestias ahí los iban a comer, se los iban a matar, o los enemigos también los iban tienen que crecer más, decía él. Entonces a veces eso, uno tiene que creer que Dios sabe el momento que podemos pelear esa batalla. Y ahorita no la podemos pelear. No es que quizás no la vayamos a ganar, ¿verdad? Es que no nos conviene ganarla, porque si la ganamos, por ejemplo, a veces uno dice, yo quiero un trabajo, ¿verdad? Señor, dame este trabajo, lo estoy pidiendo. Pero quizás ese trabajo que nos dé el Señor es precisamente el trabajo que nos va a alejar de Él. Y por eso no te lo da. No pelees esa batalla. Déjate conducir por Dios. Creo que es parte de eso, ¿no? De confiar en Él. Sí, claro. Definitivamente hay batallas que Dios no las quiere evitar, ¿ve? Claro. ¿Por qué? Porque quiere nuestro bien. Quiere que seamos felices, ¿no? Que estemos agradecidos con Él y cerca de Él sobre todo. Entonces, a eso los invito, mis hermanos, pues a que confiemos plenamente en el Señor y no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Gracias, Víctor. Y brevemente, Víctor, para ir cerrando, pues el tiempo ya se terminó. Se nos está comiendo el tiempo. No, para ir cerrando brevemente, ¿nos podría resumir qué tenemos que hacer brevemente para encauzarnos en esa confianza en Dios? Y si nos pudieras hacer una oración, Víctor, para hacer el programa, Dios te va a bendecir. Hacia todos nosotros. Bueno, que lo necesitamos. 3 cosas claves, ¿verdad? O puntos claves que ya lo mencionamos en la charla, que primero hay que identificar tus madianitas o tus amalecitas, para que con esa fuerza que Dios te da, que es el Espíritu Santo, tú los puedas vencer. Luego tú tienes que estar claro que cuando vas a empezar un proyecto de vida, un sueño, tienes que pedirle a Dios que Él te acompañe. No lo inicies si Él no te acompaña. Si tú no se lo entregas al Señor, pídele pruebas, ¿verdad? Pídele pruebas, no porque dudas de su poder, sino que porque tú tienes que estar claro que es un proyecto de Dios y que Él te lo ha dado. Y claro, eso lo vas a alcanzar en oración, ¿verdad? Ora, dobla rodillas, lee su palabra. Y lo tercero es, si tú ya lograste la bendición, tú lograste derrotar a esos enemigos, tú alcanzaste tus sueños, y claro, siempre habrán más, pero llegaste a ese sueño, no te olvides, haz un buen uso de esa bendición. Administra esa bendición. Amén. Amén, gloria a Dios, Víctor. Bueno, entonces si quieren, pues démosle. Vamos, ¿verdad? Sí. Amado Dios, amado Jesús, te damos gracias porque tu misericordia, Señor, y tu amor nos alcanza cada día. Y Señor, tras este medio, mi Jesús, hay personas que están escuchando, que están mirando este programa y que están ahí, Señor, con sus propias luchas, con sus propias batallas, con sus propios enemigos internos, mi Señor, y que quizás, como decíamos, son difíciles de superar, nos han sobrepasado, Señor, en nuestras fuerzas, nos han sobrepasado, Señor,
el cual quizás nos tienen derrotados, cansados, agobiados, mi Dios, quizás hasta derrotados. Pero Señor, hoy tú nos mandas y tú nos dices, usa la fuerza que tienes. Y esa es la fuerza, Señor, es el poder de tu Espíritu Santo. Amado Dios, yo te pido que esta noche, Señor, que este día se derrame con poder esa fuerza celestial, Señor, esa fuerza de lo alto, mi Dios. Esa fuerza que es invencible, Señor, que puede ayudarnos a derrotar cualquier ejército, Señor, que nos esté amenazando, mi Jesús, en nuestra vida. Santo Espíritu, ven y llénanos con tu santo poder para que podamos alcanzar la victoria, Señor, y podamos en primer lugar derrotar nuestros enemigos internos para así salir y derrotar esos enemigos externos, Señor. Acompáñanos, mi Dios, en nuestros proyectos. No queremos iniciar un proyecto si tú no vas con nosotros, amado Dios. Amén, Señor. Te pedimos que nos acompañes día y noche, Señor. Jamás nos queremos alejar de tu presencia, Señor. Y ayúdanos, Señor, desde ya, en el día en que veamos o tengamos esa bendición en nuestras manos, podamos, mi Señor, entregártela a ti, dedicártela a ti, Señor, y dártela a ti, para que tú, Señor, nos ayudes a hacer un buen uso de esa bendición y compartir esa bendición, Señor, con aquellos que lo necesitan. Gracias, amado Jesús, te amamos y te necesitamos, mi Señor, todos los días en nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Gloria a Dios. Qué programa, ¿no, Marcelo? Definitivamente un privilegio estar contigo, Marcelo, contigo, Víctor. Adiós. Bueno, gracias, Víctor, también por tu charla, por tu mensaje, por tu palabras y por tu tiempo, ¿no? Que Dios te bendiga y que pues sigas creciendo en él para que nos sigas compartiendo aquí. Cuando quiera venir eres más que bienvenido, y también en la Comu, ¿no? Gloria a Dios. Estamos para servirle al Señor. Bueno, así cerramos un programa más, ¿verdad? De Sentados en un Café con Jesús. Y los esperamos en la próxima, ¿verdad? Sí, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús.